Recording in progress. Muy bien. Vamos a una teórica más. Teórica número 18 de Análisis Matemático 2, Análisis 2, Matemática 3. Muy bien, entonces lo que quiero hacer ahora es ver cómo funcionan estas mismas ideas que vimos la vez pasada, las clases pasadas, para sistemas de ecuaciones de primer orden, pero ahora para una ecuación, pero de orden n, de orden superior. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente: una sola ecuación diferencial con una sola incógnita, x chiquita, x pequeña es una función de t. Esa es la función que buscamos, la incógnita que queremos resolver con esta ecuación diferencial, y lo que tenemos es una sola ecuación diferencial, pero es una tira larga de derivadas donde involucra hasta la derivada enésima, o sea, hasta la derivada quinta, por ejemplo. Tenemos la derivada quinta de la función más un múltiplo de la derivada cuarta más un múltiplo de la derivada tercera hasta un múltiplo de la función misma igual a una cierta función f de t dado. Y lo que queremos hacer es encontrar o ver cómo hacer para tener un teorema de existencia y unicidad de solución dado un conjunto de condiciones iniciales y que las soluciones de este problema, cuando la f chiquita es igual a 0, formen un espacio vectorial de dimensión n. Exactamente igual que nos pasaba con un sistema de n ecuaciones, con n incógnitas distintas, pero donde solo teníamos derivadas primeras, derivadas de primer orden. Entonces, la idea que uno tiene en la cabeza es relacionar las dos cosas. ¿Por qué las dos cosas están relacionadas? ¿Qué quiero decir con las dos cosas? Las dos cosas quiero decir una ecuación de orden n, como esta, está relacionada con un sistema de n ecuaciones de orden 1, como este de acá. Y ese es el truco que ya vimos en una de las primeras clases, cuando uno agarraba este vector x grande, formado por la función, la derivada primera, la derivada segunda, hasta la derivada n-1, entonces estas n funciones son solución del siguiente sistema de n ecuaciones. Tengo desde x0 hasta xn-1, n ecuaciones con n incógnitas, pero solo de primer orden, porque acá solo estamos involucrando las derivadas primeras de nuestras incógnitas. Muy bien, ¿cuáles las ventajas y desventajas de uno o de otro? La ventaja de tener una sola ecuación es que tengo una sola incógnita, pero involucramos derivadas de orden 5, involucramos derivadas de mayor orden. La desventaja de tener un sistema es que tenemos n incógnitas, estamos buscando desde x0, x1 hasta xn-1, n funciones distintas. Ahora, la enorme ventaja que tenemos es solo involucramos la primera derivada respecto de t, derivada de primer orden. Entonces tengo un sistema de n ecuaciones de primer orden o una ecuación, una sola ecuación de orden n. Y decíamos que ambas cosas eran equivalentes porque si uno tomaba una solución de la ecuación de orden n y hacía esta tira, x, x' segunda hasta xn-1, este vector de funciones era solución de este sistema de n ecuaciones de primer orden. Porque la primera función, x, cuando uno la deriva, me da x', que es exactamente la x1, la siguiente. La derivada de x1 me da x2, la derivada de x' es x segunda. Y la derivada de la última, la derivada de xn-1 es xn. La derivada de xn-1 es la derivada enésima de la función x. Pero la derivada enésima es si paso todos estos términos, an-1, an-2, todos para el otro lado del igual, lo que obtenemos es precisamente la tira que tenemos acá. Y recíprocamente, si uno tiene una solución del sistema de ecuaciones x0, x1 hasta xn-1, bueno, con quedarse solo con la primera componente, solo con x0, lo que vamos a conseguir es una solución de la ecuación de orden n. Muy bien, entonces ese es el recíprocamente que está escrito ahí. Si uno tiene una tira, solución
del sistema anterior. Entonces, la primera, quedarnos solo con la primera de las funciones que tengo en la tira de n funciones distintas, es una solución de la ecuación de orden n. Porque cuando uno empieza a calcular derivadas, lo que obtiene son las derivadas de la primera función. Justamente porque eso es lo que dice que pasa en el sistema de ecuaciones de orden n. Y la última dice que la derivada enésima, que es xn-1', es justamente la tira de las anteriores. Entonces, ambos problemas, tanto la ecuación de orden n como el sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1, tienen uno tantas soluciones como el otro, y dada una solución de la ecuación de orden n, podemos fabricarnos una solución del sistema considerando esta tira de funciones, y dada una solución del sistema, podemos conseguirnos una solución de la ecuación de orden n, simplemente quedándonos con la primera de todas las funciones que tenemos. ¿Good? ¿Bien? ¿Duda, comentario, cosa? ¿No? Muy bien. Sigamos adelante con alegría. Recuerden que cualquier cosa que tengan dudas, preguntas, cosas, comentarios, maldades, bondades, lo que me quieran decir, interrúmpanme en cualquier momento, me dicen, Julio, acá no, el XN, no sé muy bien. Y lo vemos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, enunciemos el teorema, que es el teorema que uno querría o que uno quiere probar, y que uno va a sacar. La demostración de este teorema sale de lo que ya hicimos antes. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que tenemos un intervalo, un intervalo abierto de la recta, y tenemos una cantidad de funciones, a, i de t, funciones continuas en ese intervalo. Y tenemos ahora n condiciones iniciales en un cierto tiempo tau. O sea, estamos fijando cuánto vale la x de tau, vale un cierto i0, la x' vale un cierto i1, la x segunda vale un cierto i2, hasta la derivada de n-1 vale un cierto in-1. Entonces, lo que estamos dando ahí es n condiciones iniciales para la función x de tau y hasta su derivada n-1, hasta su derivada cuarta, si la ecuación que nos interesaba estudiar involucraba hasta la derivada quinta. Muy bien. Ahora, lo que dice el primer punto es que existe una solución, una única solución del problema de ecuación de orden 5 con sus 5 condiciones iniciales. Y además, si todas estas funciones son funciones continuas en el intervalo i, en donde están definidas, entonces la solución también va a estar definida en todo el intervalo i, en todo el intervalo correspondiente. Si el intervalo fuera toda la recta, si el intervalo este i de definición de las funciones a i de t, los coeficientes que aparecen en mi ecuación de orden 5, están ok, son funciones continuas, desde menos infinito hasta más infinito, muy bien, la solución, la única solución que existe por el punto 1 está definida en toda la recta, desde más infinito hasta menos infinito. Muy bien, cuando el lado derecho es igual a 0, cuando la f chiquita es igual a 0, la f chiquita es justamente lo que tenían acá, el lado derecho de la ecuación, cuando este es igual a 0, entonces lo que dice el teorema es que las soluciones de la ecuación estas son un conjunto, el conjunto de todas las soluciones es un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, con dar n soluciones linealmente independientes, todo bien, alcanza para conseguirlas todas, para describirlas todas, porque todas serán combinación lineal de esas soluciones. Un espacio vectorial es una gran ventaja. Y el tercer punto es esto de que si son linealmente independientes en algún tiempo, son linealmente independientes para todo tiempo. Y esto dice esencialmente cómo saber si un conjunto de soluciones es linealmente independiente. Si tenemos una solución x1, otra x2, hasta otra xn de la ecuación de orden n, lo que hay que hacer para saber si son linealmente independientes o no es calcular la tira
de la función, su derivada primera, su derivada segunda, hasta su derivada n-1, derivada cuarta, si mi problema es de orden 5, la segunda función, su derivada segunda, etc. La última función que quiero saber si son linealmente independientes, su derivada segunda, su derivada, ponerlas como columnas de una matriz, calcularle el determinante, y si por uno de esos milagros el determinante es distinto de 0, va a ser distinto de 0 en todos los taus, en algún tau va a ser distinto de 0 en todos los taus, y estas soluciones van a ser linealmente independientes. Este conjunto de soluciones, x1, xn, será una base del espacio de todas las soluciones posibles de la ecuación de orden n. Y el determinante este tiene nombre, tiene una W grande y se llama el Wronskiano, asociado a esta x1, x2, xn, a estas soluciones x1, x2, xn. Entonces, el Wronskiano, de nombre Wronski, matemático, no sé, polaco, porque me suena polaco, de x1, x2, xn, es calcular el determinante de poner x1, x2, xn y sus derivadas. Todas sus derivadas primeras, todas sus derivadas segundas, hasta todas sus derivadas n-1. Esta matriz es una matriz cuadrada n por n, donde lo que tengo adentro de la matriz son un montón de numeritos, porque fíjense que estamos todos evaluándolos en el mismo tiempo tau de ahí. Muy bien, entonces esto es cómo hace uno para darse cuenta o para tratar de tener una forma sistemática de saber si un conjunto de n funciones, soluciones de la ecuación diferencial de orden n, efectivamente son linealmente independientes o no. Calcula el Wronskiano, calcula derivadas como chino, porque pueden ser muchas derivadas, calcula el determinante de lo que me queda y si es igual a 0 o no, no son linealmente independientes, si es distinto de 0, sí, son linealmente independientes. Muy bien, ahí está el nombre, esta porquería de x1, x2, xn se llama el Wronskiano y se escribe así, de las soluciones estas x1, xn, y lo que dice esto es que efectivamente, si para algún tiempo este Wronskiano es distinto de 0, seguirá siendo distinto de 0 para cualquier otro tiempo t. Y si para cualquier tiempo es distinto de 0, claramente para uno en particular es distinto de 0. Y esto es lo mismo, es el enunciado análogo, el mismo enunciado que pasaba para sistemas de ecuaciones. Cuando uno tenía soluciones de sistemas de ecuaciones de primer orden que eran linealmente independientes en algún instante de tiempo t, eran independientes para siempre, y al revés, si eran linealmente independientes para siempre, son independientes en algún instante de tiempo t como vectores. Entonces, esta forma de calcular este determinante tremendo es una cuenta tediosa si quieren, pero es una cuenta que nos permite rápidamente saber si son linealmente independientes o no. Muy bien, antes de la demostración, ¿alguna duda, pregunta, cosa? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Estoy hablándole a la pantalla, pero tengo feedback, alguna cosa, ¿vamos bien? Vamos, todo bien. Todo bien, Bueno, sí, sí. bueno. Millón de gracias y disculpen, pero es siempre la inseguridad que a uno le agarra hablándome a mí mismo. Nunca sé si del otro lado de la pantalla vamos bien o no vamos bien. Mil perdones. Entonces, ese es el teorema que queremos demostrar. Como ven, el enunciado es muy parecido o tiene el mismo sabor, digamos, el mismo aroma a los teoremas que demostramos ya para sistemas de ecuaciones de primer orden. Porque el primer punto dice hay existencia de unicidad de solución dado el conjunto de condiciones iniciales, y además la solución tiene un intervalo maximal que si estas funciones son continuas es hasta donde estén definidas estas funciones de acá. El segundo punto dice que esto es un espacio, el conjunto de todas las soluciones es un espacio vectorial de dimensión n. Y el tercer punto te dice cómo saber si son linealmente independientes o no. Y es ponerlos como columnas y ver si este determinante es distinto de 0 o no. Muy bien, vamos a la demostración. Primero lo que nos interesa es la existencia de una solución para una n-upla de condiciones iniciales. Entonces tenemos I0, I1 y n-1,
y recuerden lo que nosotros queremos imponer. Queremos imponer que x de tau valga i0, que x' de tau valga i1 y que segunda i2 hasta la derivada cuarta que sea i4, en este caso i5, porque tenemos i4. Tenemos hasta ahí. Muy bien, entonces agarremos el vector x0, x1, xn-1, que sea la solución del sistema de primer orden con esta condición inicial, o sea, con x0 de tau igual a i0, x1 de tau igual a i1, xn-1 de tau igual a in-1. Y solución del sistema de primer orden, solución de este sistema de primer orden. Entonces, las clases anteriores ya vimos que un sistema de ecuaciones de primer orden con lado derecho igual a una función f grande que sea Lipschitz, y esta es Lipschitz, porque todas estas funciones a0, a1, a n-1 son funciones acotadas o localmente acotadas porque son continuas, son funciones continuas, entonces esto está todo bien, el lado derecho es Lipschitz. Podemos usar nuestro teorema de existencia y unicidad para sistemas de primer orden. Entonces, tenemos garantizada que hay una única solución del sistema de primer orden con esta condición inicial, con x grande de tau igual al vector psi formado por i0, i1 y n-1. Muy bien, ahora, por las primeras transparencias de esto, por las clases anteriores, tenemos que la primera de las funciones estas, que es solución del sistema, es solución de la ecuación, y además cumple que su derivada es x1, su derivada segunda es x2, etc., porque esto es lo que nos prescribe el sistema de n por n. Bueno, pero entonces x chiquita de tau es i0, porque la primera x0 en el instante tau tiene como condición i0, la derivada, que es en tau, que es la condición inicial para x1, era i1, y la condición para la derivada cuarta era el i5, el i4. Muy bien, por lo tanto existe una solución, y la solución simplemente la obtenemos de escribir el sistema correspondiente de primer orden tiene al menos una solución. Bueno, me quedo con la primera coordenada de ese sistema enorme, esa es una función que resulta ser solución de mi ecuación de orden n. Así que solución, tenemos solución. Muy bien, ahora probemos unicidad de solución. Si tuviéramos dos soluciones distintas, x chiquita y x moñito chiquita, del sistema con los mismos datos iniciales en el mismo tiempo tau, bueno, entonces las tiras x grande y x moño grande formada por x chiquita, x prima, x segunda, xn-1, o la tira con los moñitos, también son soluciones del sistema de primer orden. Muy bien, son soluciones del sistema de primer orden con las mismas condiciones iniciales, porque justamente lo que prescribe la condición inicial es que a tiempo tau la x chiquita sea lo mismo que la x tilde, la derivada es lo mismo, la derivada segunda es la misma, hasta la derivada cuarta que sea la misma. Entonces, soluciones de un sistema de primer orden con una condición inicial y una función que es localmente Lipschitz, todo bien, esto tiene una única solución, resultado el vector x grande tiene que ser igual al vector x grande tilde. Por el teorema de unicidad que ya demostramos, y que ya demostramos gracias al lema de Gromwald. Muy bien, una vez que los vectores son iguales, en particular la primera componente de esto es igual, entonces la primera, que es x chiquita, tiene que ser igual a la x tilde chiquita, y lo que tenemos es una única solución de la ecuación de orden n. ¿Bien? Muy bien. Ahora vámonos a ver que esto es un espacio vectorial de dimensión n. Para eso, pongamos que el lado derecho es igual a 0, la f chiquita que corresponde a este lado derecho, pongámoslo igual a 0, esta f chiquita es 0, y veamos que todas las soluciones posibles de una ecuación diferencial de orden 5, una sola ecuación, pero que involucra hasta la derivada quinta de esta forma, son un espacio vectorial de dimensión 5. Muy bien, ¿qué es un espacio vectorial? Es fácil y se deja como ejercicio para el querido lector o para el querido oyente.
¿Por qué digo que es fácil? Porque es fácil ver que si sumo dos soluciones es solución, y si multiplico una solución por un número también es solución de la misma ecuación diferencial de orden n. Muy bien, ahora queremos ver que tiene dimensión n. Para ver que un espacio vectorial tiene dimensión n, lo que queremos encontrar son n soluciones que sean linealmente independientes y que cualquier solución se escriba como una combinación de esas, o sea, que generen todo el espacio. Entonces, para saber que un espacio vectorial tiene dimensión n, lo que queremos saber es que hay un conjunto de n soluciones linealmente independientes que generan todo el espacio de solución. Y eso es lo mismo que hicimos antes, hagámoslo ahora. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer, agarro un tau fijo adentro del intervalo y agarro la xy grande, que va a ser una tira x0i, x1i, xn-1i, solución del sistema con cada una de x grande y en tau igual al vector canónico E sub i correspondiente, donde estos E1, En son una base canónica de Rn. De vuelta, estoy mirando lo que ya sé hacer para un sistema de n ecuaciones de primer orden y estoy tratando de pensar cómo hago para llevarme esto a una ecuación. Muy Una bien. pregunta. Sí. La I que está arriba, ¿sería derivada? No, la i ¿Qué que es esa está I? arriba es el índice de x1, x2, xn. Y esto no es x elevado a la 1, x cuadrado, x a la n. Son n, Índices. son índices, son n funciones distintas. Ok, gracias. Y lo que pongo como índice arriba es el índice de la función dada, y lo que pongo como índice abajo es la coordenada de la x grande. Es esta, x0, x1, xn-1, xn-2. ¿Bien? Pero efectivamente, el índice arriba lo único que dice es cuál de estas es. La x grande sub 1 de tiempo tau va a ser la que tiene condición inicial 1, 0, 0, 0, 0. Y esa tiene una tira de funciones, como el sistema de ecuaciones de primer orden tiene una tira de n funciones, que las anoté como x0 super 1, x1 super 1, xn-1 super 1. ¿Quién es la x grande 2? La que tiene i igual a 2 es la que tiene 0, 1, 0, 0, 0, 0 como condición inicial. Bueno, esa será una tira que tiene x0 super 2, x1 super 2, xn-1 super 2. Y así todas las demás. ¿Cuántas tengo de estas? N. Y sé que estas, de lo anterior, de lo que hicimos la clase pasada, sabemos que estas, como vectores, como cosas x grande, como soluciones del sistema de ecuaciones de primer orden, n ecuaciones distintas de primer orden, tengo n soluciones, cada una de estas es un vector de n funciones, que son una base de soluciones del sistema. Esto ya Una sabía. pregunta. Un poco me pierdo con la anotación. Entonces, las X grandes son soluciones al sistema y X chiquitas son funciones. ¿Sí? Ok. Exactamente. Las X grandes son tiras, está más claro al principio, me parece. Acá. Las X grandes son tiras de n funciones chiquitas. Y cada una de las funciones en minúscula son funciones en minúscula, soluciones de un sistema de orden 1, pero n incógnitas. ¿Bien? Entonces, dar una solución de este sistema es dar n funciones distintas, no sé si distintas, pero n funciones, x0, x1, xn-1, xn-2, etc. ¿Bien? Mientras que para tener solución de la ecuación original de la que estamos buscando, solo necesito una función. Ahí estoy buscando una función, pero tengo una tira que tiene hasta derivada quinta. Acá tenemos solo derivadas primeras involucradas. Esa es la ventaja, y la ventaja de tener solo derivadas primeras es que ya hicimos la cuenta, ya hicimos la demostración, todas las demostraciones estas para
un sistema con derivadas primeras. Entonces ahora lo que queremos es llevarnos esos resultados y probar los resultados para un sistema, de un sistema con derivadas primeras para una sola ecuación de orden n. Entonces, acá lo que tenés es la x grande, es una tira de n funciones, y cada una de estas funciones es una función del intervalo i, definida x0 de t, en el intervalo definida para t en el intervalo i a valores en R. Funciones, cada una de estas x chiquitas es una función de R en R. La x grande es una función del intervalo i a Rn. Es una curva en Rn. ¿Bien? ¿Y cuántas de estas tengo? Bueno, tengo tantas como las diferentes condiciones iniciales que elegí. De estas tengo n distintas. Bueno, esas n distintas son una base del conjunto de soluciones de mi sistema de orden 1. ¿Bien? Entonces quedémonos siempre con esta notación. Quedémonos con la notación de que la x grande, siempre que pongo x con mayúscula, es solución de un sistema de ecuaciones de primer orden, pero un sistema de ecuaciones con n incógnitas, y las n incógnitas las escribo como chiquitas, como x chiquitas. x0, x1, xn-1 son las n componentes de este vector que es solución del sistema correspondiente. Y cada vez que pongo x chiquitas son funciones de R en R, y en este caso son las componentes de este vector soluciones. ¿Bien? Esa es la No nota. me queda claro qué representa el índice. ¿Cuál de todos? O sea, el i que está como arriba. El i que está como arriba. El i que está como arriba lo único que dice es, agarrate el vector grande, que es la solución del sistema que tiene esta condición inicial. El x1 es el que tiene 1 en la primera, 0, 0, 0, 0 en todas las demás. Estás dando la condición inicial. ¿Bien? Ahora tengo otra distinta, que será la x grande 2, cuando i es igual a 2, no tiene la condición inicial 1, 0, 0, 0, 0. Tiene otra que es 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Ah, ahí me quedó más claro. Eso, esas dos son dos tiras, x1 grande y x2 grande, son dos tiras de n funciones que son solución del sistema de primer orden, pero lo que vale es que x0 en el instante tau vale 1, x1 en el instante tau vale 0, x4 en el instante tau vale 0, y x5 en el instante tau también vale 0. Esa tira es la que llamamos x1 grande. ¿La de x2 grande es igual? No, no es igual, porque x0 en el instante tau valdrá 0, x1 en el instante tau ahora vale un 1, etc. ¿Bien? Estás cambiando lo que valen estas funciones chiquitas en el instante tau. Estás cambiándole la condición inicial al sistema de cosas de primer orden. ¿Bien? Y con eso te armaste n tiras de n funciones distintas, que son una base del conjunto de soluciones del sistema de primer orden. ¿Bien? Para cada una de estas condiciones iniciales tenés una solución x1, x2, x3, x4, xn grandes. Y cada una de estas, x grande, adentro son una tira, y esa tira de n funciones, bueno, le puse el índice arriba por cuál es la que le toca, y el índice de abajo dice simplemente la primera componente, la segunda componente, hasta la quinta componente del sistema que tengo. ¿Bien? Muy bien, entonces, ahora agarremos x chiquita, una solución de la ecuación de orden 5, de la ecuación de orden n, de esta ecuación de acá, de la primera de todas. Si tenemos una solución de esa ecuación,
y agarramos este vector formado por la función, su derivada primera, su derivada segunda, hasta su derivada cuarta, este vector x grande que tiene adentro n funciones chiquitas, es solución del sistema de ecuaciones de primer orden. Eso es lo que vimos en las primeras transparencias. Muy bien, como esta x grande es solución del sistema de ecuaciones de primer orden, y esta x grande xn es una base del conjunto de todas las soluciones del sistema de primer orden, bueno, entonces existen numeritos C1, Cn, tal que x grande se escribe como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Bien? Y en particular, como este es un vector y se escribe como una combinación de vectores, la primera coordenada de este vector, que es la x chiquita, es la primera coordenada de este vector, se escribe como esta constante C1 por la primera coordenada de x1, más C2 por la primera coordenada de x2, más Cn por la primera coordenada del xn. Y eso es justamente lo que tenemos acá abajo. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo me quedo con las primeras coordenadas de cada uno de estos vectores, x1 grande, xn grande, lo que obtenemos es un conjunto de generadores de todas las soluciones de la ecuación de orden n. Porque cualquier solución de la ecuación diferencial de orden n se va a poder escribir como una combinación lineal de estas funciones. Se escribe como un numerito por la primera, más un numerito por la segunda, más un numerito por la enésima. ¿Bien? Muy bien, ahora veamos que estas primeras coordenadas de los vectores, que son una base del conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones de orden 1, son linealmente independientes. Para ver eso, hacemos el mismo truco de siempre. Agarremos una combinación lineal igualada a 0 y veamos que todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0. Si vemos eso, estamos listos y estas son linealmente independientes. Muy bien, entonces agarramos x chiquita, que sea una combinación lineal de las primeras coordenadas que aparecen ahí, igualados a 0, y tratemos de ver si todos los coeficientes C1, C2, Cn son iguales a 0. Muy bien, si esta función x chiquita es igual a 0 para todo t, en particular su derivada es igual a 0 para todo t, su derivada segunda también, su derivada quinta o su derivada cuarta es igual a 0 para todo t, porque esta es la función nula. La x chiquita vale 0 y la función nula. Ahora, cuando uno deriva la x chiquita, los C1, C2, Cn son numeritos reales, así que la derivada de la x chiquita es C1 por la x01', C2, x20', lo único que tengo que depende de t son estas x01, x02, x0 tal. Entonces, esta tiene que ser igual a 0, esta tira tiene que ser igual a 0 y esta tira tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, esta es la componente, cuando uno deriva k veces, es justamente la componente k de la tira correspondiente. ¿Y eso por qué? Justamente porque es lo que uno hace cuando uno hace esta cuenta. Cuando agarra la x chiquita y la deriva k veces, lo que obtiene es la componente k del sistema correspondiente, del sistema de primer orden correspondiente. Esta, la derivada primera, es la primera componente es de la solución del sistema correspondiente. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Entonces, este vector x grande formado por todas las derivadas es justamente la combinación entre C1 por x grande 1, C2 por x grande 2, Cn por x grande n, y esos son justo los que tenemos acá. Acá tenemos la primera componente es esta, la segunda componente, la x', da justo las combinaciones de las segundas componentes, la tercera es la tercera, etc. Este x01, x01', x01 segunda, x0n-1 es la primera tira
de la solución que corresponde al sistema de primer orden x1 grande. Muy bien, pero si ahora uno mira esto, ve una combinación lineal de las funciones x1 grande, x2 grande, xn grande, que son una base de soluciones del sistema de primer orden. Resultado, por ser una base, todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0, porque estas son linealmente independientes. Estas son una base. Entonces, estamos listos porque de tener una combinación lineal de las x chiquita iguales a 0, lo que obtenemos es que todos los coeficientes tienen que ser 0, y resultado, estas x01, x0n son linealmente independientes. Cualquier combinación lineal que tengan igualada a 0 obliga a que todos los coeficientes tengan que ser iguales a 0. Porque cuando uno calcula una combinación de estas igualada a 0, no solo es esta la que tiene que ser igual a 0, sino también todas sus derivadas. Y cuando uno calcula todas sus derivadas, en realidad lo que está poniendo ahí son las soluciones grandes del problema del sistema de primer orden. ¿Bien? Entonces, Perdón. estas... Sí. Una pregunta. ¿De dónde Sí. sabíamos que las x y grandes son linealmente independientes? No me acuerdo de eso. Las xy grandes son las elegidas de forma tal de que tengan soluciones del sistema de primer orden que tienen condición inicial los EI y son una base del conjunto de soluciones, generan todo y son linealmente independientes porque lo hicimos la clase pasada. Son estas. Ahí va, perfecto. Me había olvidado lo de los canónicos. Ahí va. Eso mismo. Partís de lo que sabías de la clase pasada. Lo que sabías de la clase pasada era que si agarrabas un sistema de primer orden con 5 incógnitas, bueno, agarraba las soluciones que tenían estas condiciones iniciales y estas me daban una base de todas las soluciones posibles. Y ahora lo que te voy a decir es, estos son vectores, no me voy a quedar con esos, me quedo solo con los primeros, con las primeras componentes de cada uno de esos vectores. Y esas funciones son n funciones que también resultan ser linealmente independientes y generan todo en soluciones de la ecuación de orden n. ¿Bien? Y entonces tenemos, mejor dicho, porque es un plural no sé cuánto, tenemos una cantidad de soluciones x1, x2, xn, que son linealmente independientes y que además generan todo el espacio de soluciones. ¿Y cuáles son esas? Elegí las soluciones del sistema de primer orden correspondiente que tenían condición inicial los canónicos. Esas son una base del sistema de ecuaciones, de las soluciones del sistema de ecuaciones correspondientes, y me quedé con las primeras componentes. Con la primera coordenada de la primera, la primera coordenada de la segunda, la penúltima de la última. La primera coordenada de la última. Y esas, las x chiquitas, las primeras coordenadas de estas, generan todo y además son linealmente independientes. Con lo cual, tengo una base del espacio de todas las soluciones posibles de una ecuación con una incógnita, pero de orden 5. ¿Bien? De orden n. Muy bien. Leo, una Sí, pregunta. vale. Me quedó claro por qué son LI, pero ¿dónde probamos que generan? Acá. Agarrás una solución cualquiera y esa solución cualquiera, para solución de la ecuación de orden 5, x chiquita. A partir de esta solución de la ecuación de orden 5, digo, me armo la tira, que es solución del sistema de 5 ecuaciones, pero de primer orden. Muy bien, esta tira es una solución posible, va a ser una combinación de estas x1 grande, xn grande, con algunos numeritos, C1 hasta Cn, voy a tener algunos numeritos, de manera tal de que esta
que es solución del sistema de primer orden, se escribe como combinación de estas, que son una base. Bien, lo escribí. Pero ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que un vector es un numerito por el vector este, más un numerito por este, más un numerito por el último vector. Que esto valga, quiere decir que la primera coordenada de este vector es un múltiplo de la primera coordenada de este, más un múltiplo de la primera coordenada del último. ¿Bien? Eso quiere decir, la primera coordenada de esta, que era la solución de la ecuación de orden n, se escribe como un numerito por la primera coordenada de este, más un numerito por la primera coordenada de este, más un numerito por la primera coordenada del último. Bueno, eso quiere decir que esta x chiquita es una combinación lineal de las primeras coordenadas de cada uno de estos vectores. x1 grande, xn grande. Y ahí tengo que generan todo, porque cualquier solución de mi ecuación de orden n la pudimos escribir como una combinación de estas. ¿De acuerdo? Y ahora lo que me falta es saber si son linealmente independientes o no, para tener una base. ¿Good? Ok, está bien, pero en la anterior cuando decís que x1, x, bla, 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 hasta xn es una base, eso es directamente el resultado que vimos la vez anterior, ¿o no? Es como Estas. ponerlo en explícito para esta demo, pero es lo mismo que probamos antes. Sí, Y las después- x grande 1, x grande n son una base del conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones de orden 1, porque es justamente la cuenta que hicimos en la clase anterior. Estas líneas son la cuenta que hicimos en la clase anterior. Si tomás condiciones iniciales, las vectores de la base canónica, las soluciones que te quedan son una base del conjunto de todas las soluciones de un sistema de n ecuaciones de primer orden. Eso es la clase anterior. ¿Bien? Joya, gracias. Bueno, eso y otras cosas, ¿no? Pero eso lo vimos la clase anterior. ¿Bien? Muy bien. Entonces, de ahí sale que generen todo y de acá sale que sean linealmente independientes. ¿Qué nos falta para el enunciado del teorema que queríamos demostrar? El enunciado del teorema que queríamos demostrar tenía punto 1. Existe una única solución y está definida en todos lados. Eso ya lo vimos. Punto 2. El espacio de todas las soluciones es un espacio vectorial de dimensión n. Eso es justamente lo que acabamos de probar porque le hemos conseguido una base. Y ahora me falta el punto 3, que es el Browniano este es distinto de 0. Son linealmente independientes un conjunto de soluciones, x chiquita, xn chiquita, soluciones de la ecuación de orden n, son linealmente independientes si, solamente si, esta porquería de Browniano enorme es distinto de 0. ¿Bien? Entonces, vámonos a eso y vamos a luchar contra eso. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá está. Ok, entonces, para ver esto, para ver lo del Browniano, agarremos un conjunto de n funciones x chiquita que sean linealmente independientes, que sean soluciones de la ecuación de orden 5. Y veamos que son linealmente independientes si y solamente si las correspondientes x grande, que son las que obtengo a partir de cada una de estas derivando, y que sé que van a ser soluciones de la ecuación, del sistema de ecuaciones de orden n, estas son linealmente independientes. Entonces, esto relaciona la independencia lineal de las soluciones de una ecuación de orden 5 con independencia lineal de soluciones de 5 ecuaciones de orden 1. ¿Y cuáles soluciones con cuáles soluciones? Bueno, las que se obtienen así. Las que se obtienen poniendo la tira de derivadas o quedándome solo con la primera coordenada de cada una de las x grandes. ¿Bien? Muy bien. Entonces, quiero ver un sí, solo sí. Quiero ver que estas son linealmente independientes, sí, solo sí, estas son linealmente independientes. Tengo que probar para un lado y para el otro. Empecemos pensando que las x grandes, x1, xn, son linealmente independientes. O sea que estas son linealmente independientes y veamos que estas lo son. Muy bien. Pero entonces, si estas son linealmente independientes,
veamos que las x chiquita son linealmente independientes, y entonces tomemos una combinación lineal de las x chiquita igualada a 0, y veamos que todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0. Bueno, tomemos una combinación lineal de las x chiquita igual a 0. Si tomamos una combinación lineal de las x chiquita igual a 0, y derivamos, hacemos el mismo truco de antes, la derivada tiene que ser igual a 0, la derivada segunda tiene que ser igual a 0, hasta la derivada de n-1 tiene que ser igual a 0. Muy bien, pero lo que conseguimos entonces es esta x1, x1' hasta x1, n-1 son todas las que van en la tira que corresponde a x1 grande. Las que tienen x2 con sus derivadas son la tira que corresponde a x2 grande. Las que tienen xn chiquita con sus derivadas son la tira que corresponden a xn grande. Entonces, si esta suma es igual a 0, esta suma es igual a 0 y esta suma es igual a 0 hasta el final, bueno, quiere decir que cada una de estas, las coordenadas de esta suma de vectores es igual a 0. Entonces tenemos esta combinación lineal de elementos de los x grande, que son una base de soluciones, que son linealmente independientes, que son una base de soluciones de la ecuación de orden, del sistema de ecuaciones de orden 1. Ahí va. Dura lucha esto. Bueno, como estos son linealmente independientes, todos los coeficientes tienen que ser 0, porque tenemos una combinación de las x grandes iguales a 0, y conseguimos probar que todos los coeficientes son iguales a 0, y en consecuencia, todos los coeficientes de esta combinación lineal de las x chiquita tienen que ser iguales a 0. Muy bien, veamos la vuelta. Ahora, supongamos que las x chiquita son linealmente independientes, y veamos qué pasa con las x grandes. Para ver que las x grandes son linealmente independientes, mismo truco de siempre. Tomo una combinación lineal de las x grande igual a 0 y quiero ver que todos los coeficientes son iguales a 0. Muy bien, si miro la combinación lineal de los x grande igual a 0 y me quedo solo con la primera coordenada, la suma del primer coeficiente por la primera coordenada de x1, que es la x1 chiquita, la segunda, que es la x2 chiquita, hasta la última, que es la xn chiquita, esta cosa tiene que ser igual a 0. Todas las demás coordenadas también tienen que ser iguales a 0. Sí, es cierto, pero las demás no me importan, me interesa quedarme solo con la primera. Una vez que me quedé solo con la primera coordenada igual a 0, recuerdo que estas funciones son linealmente independientes, y que entonces cada vez que uno tenga una combinación lineal de estas funciones iguales a 0, todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0. Y estamos listos. Todos los coeficientes de esta combinación lineal de las x grandes tienen que ser iguales a 0, y eso prueba que las x grandes tienen que ser linealmente independientes. Entonces, recapitulemos la independencia lineal. ¿Bien? Si uno quiere probar que las x chiquitas son linealmente independientes, si solo si las x grandes son linealmente independientes, ¿cómo hago para ir de un lado para el otro? Si las x grandes son independientes y quiero ver que las x chiquitas son linealmente independientes, bueno, agarro una combinación lineal de las x chiquitas y la igualo a 0. Cuando agarré una combinación lineal de las x chiquitas iguales a 0, ¿cómo paso a las x grandes? Bueno, derivando, que es la forma que uno tiene de construirse soluciones x grande a partir de las x chiquitas. Derivamos, calculo la derivada primera de 0 tiene que ser 0, la derivada cuarta de 0 también tiene que ser 0, y entonces me queda que todas las componentes de esta combinación lineal tienen que ser iguales a 0. Bueno, pero ahora tengo una combinación lineal de las x grandes que es igual a 0, y entonces todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0. Y al revés, cuando uno tiene que las x grandes, que las x chiquitas son linealmente independientes y quiere ver las x grandes, agarra una combinación lineal de las x grandes y la iguala a 0. Pero ahora, ¿cómo paso de las x grandes a las x chiquitas? Agarro la primera coordenada de cada una de estas. La primera coordenada de cada una de estas, si toda esta combinación es una combinación lineal de vectores iguales a 0, bueno, la primera coordenada, que es esta combinación de estas funciones en particular, tiene que ser igual a 0, con las x chiquitas.
Bueno, pero si las x chiquitas son linealmente independientes, todos los coeficientes tienen que ser 0, y eso prueba que el conjunto de x grande tiene que ser linealmente independiente. ¿Bien? ¿Duda? ¿No? Muy bien. Sigamos para adelante con alegría. Entonces, ahora lo que uno recuerda es que el conjunto de n soluciones de un sistema lineal homogéneo de n ecuaciones de orden 1 era linealmente independiente si solamente si, cuando uno agarraba estas y las ponía, las soluciones, y las ponía como columnas de una matriz Q, esta matriz tenía determinante distinto de 0 en algún tiempo. Y esto era equivalente a tener determinante distinto de 0 en todo tiempo. ¿Bien? Y eso lo sabíamos para las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales de primer orden. N ecuaciones con n incógnitas, pero de primer orden. Muy bien, ahora las que tenemos nosotros, las que resultan de x1, ¿dónde está? Acá. Las que resultan de x1, x2, xn, poniendo la función, la derivada primera, la derivada segunda, la derivada de n-1, estas tiras son soluciones del sistema y lo que tengo que hacer es ponerlas como columnas. Muy bien, hago exactamente eso. ¿Cuál es la primera tira? La primera tira es la primera solución que yo tenía, su derivada primera, su derivada segunda, su derivada de n-1. Esta tira de funciones, sin evaluar en tau, es una solución del sistema de ecuaciones de primer orden. Esta x2, con su derivada segunda hasta su derivada cuarta, es una solución del sistema de ecuaciones de primer orden. Y esta de acá es la última solución del sistema de ecuaciones de primer orden. Agarré n soluciones del sistema de primer orden, las puse como columnas, evalúo en un tiempo tau y calculo su determinante. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de calcular acá. Agarro la matriz formada por n soluciones, las puse como columnas y calculé su determinante. Agarré la matriz formada por n soluciones, las evalué en tiempo tau y calculé su determinante. Y su determinante es justamente el Wronskiano este espantoso. Muy bien, ¿qué decía el teorema anterior? El teorema anterior, el teorema que teníamos para sistemas de ecuaciones de primer orden, decía que este determinante era distinto de 0 si solamente si este conjunto de soluciones era linealmente independiente, y eso pasaba si solamente si era distinto de 0 en algún tiempo o era distinto de 0 en todos los tiempos posibles. Bueno, pero el conjunto de soluciones linealmente independientes, los conjuntos de soluciones linealmente independientes son los mismos, porque dada una tira de n soluciones son linealmente independientes y solo si esta tira grande de n soluciones del sistema de primer orden también son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estas soluciones x1, x2, xn de una ecuación diferencial, pero de orden 5, son linealmente independientes? Bueno, ponemos las funciones, abajo las derivadas primeras, las derivadas segundas, las derivadas terceras, etc. Eso por filas. Si lo quieren por columnas, la primera columna tiene la función, su derivada primera, su derivada segunda, su derivada de n-1, y esta tira, la primera columna esa tira de funciones, es la solución que le corresponde a x1 del sistema de primer orden asociado. Lo mismo con la segunda columna, lo mismo con la última columna. Es agarrar las soluciones estas x grande 1, x2 grande, x3 grande, xn grande, ponerlas como columnas de una matriz n por n y calcularle el determinante. Y eso es precisamente lo que estamos calculando. Entonces, el xie es muchas gracias en chino, no sé si es chino mandarín o qué chino es, y volvimos al festival gastronómico total, y esto es comida full. Muy bien, corto la grabación y... ¡tic! Recording stopped. Encantado. Consultas, dudas, preguntas y comentarios. Vamos, luchen. ¿Bien? Julio, Dale.
O sea, esta clase fue más que nada aplicar el teorema que probamos de manera general en la anterior a un caso particular y fue justificar por qué todo funciona, pero como que fue aplicarlo nada más, no es que vimos ninguna magia nueva. Ninguna magia nueva, efectivamente. Lo único que vimos es que gracias a que las soluciones de una ecuación diferencial de orden 5, son de alguna manera equivalentes a un sistema de 5 ecuaciones de primer orden, y que para estos sistemas, para este tipo de sistemas, ya teníamos todo probado de la clase pasada, entonces tenemos los mismos resultados, o los resultados análogos a los que valen para sistemas, los tengo para ecuaciones de orden 5. ¿Bien? Entonces, efectivamente, lo que vimos en la clase de hoy no tiene gran magia. La gran magia ya la hice la vez pasada y por eso les dije, hagamos todo para una ecuación de primer orden primero, o para un sistema de ecuaciones de primer orden primero, y después eso se traduce, gracias a este truquín maravilloso, en resultados para una ecuación de orden 5. Y los resultados para una ecuación de orden 5 dicen las cosas análogas a lo que uno espera. Vas a tener existencia y unicidad de solución. Las soluciones van a estar definidas siempre que los coeficientes sean funciones continuas, van a estar definidas en todo el intervalo mayor que puedas tener. El conjunto de todas las soluciones del problema homogéneo, eso quiere decir con lado derecho igual a 0, son un espacio vectorial de dimensión n. Y para saber si un conjunto de soluciones es linealmente independiente, tenés una forma de saberlo con el determinante este horrible, Wronskiano. Y son linealmente independientes en algún tiempo, sí, solo sí, son linealmente independientes en cualquier tiempo posible. O sea que te da lo mismo evaluar en tau igual a 0, que en tau igual a 1, que en tau igual a 10. Los numeritos que tenés acá adentro no van a ser todos iguales, porque las funciones estas x1 de 0 o x1 de 10 no son el mismo numerito. Los numeritos cambian, pero la propiedad de tener determinante distinto de 0 es para todos los tiempos por igual o para ninguno. Y entonces mi consejo es evalúen, cada vez que tienen que evaluar estas cosas, pongan el tau el que les resulte más cómodo para que los numeritos queden lo más redondos posibles a la hora de calcular el determinante, obviamente. ¿Bien? Buenísimo, sí. Claro. Bien. Lo que me queda ahora, el spoiler de la clase que viene es, vamos a empezar a tratar de calcular soluciones de verdad. Hasta ahora no calculamos ninguna solución, lo único que vimos es, para estos sistemas de primer orden o para la ecuación de orden n, un montón de condiciones de estructura. Probaste que existe una única solución dada una condición inicial. Probaste que la solución tiene tiempo maximal de existencia, todo lo bueno que puedes. Y además probaste que estas son un espacio vectorial de dimensión n y sabés cuándo identificar una base o cuándo no, calculando un determinante. Un determinante horrible, pero calculaste. Esto se puede calcular, digamos. Dame las funciones, dame x1 chiquita, x2 chiquita, xn chiquita, y yo esto te lo calculo. O más bien, yo no te lo calculo, te lo calcula la computadora, porque deriva y evalúa. No es trabajo mecánico, si querés. ¿Bien? Entonces, estas soluciones que tienen un montón de estructura detrás, bueno, ahora quiero tratar de empezar a calcular algunas. Quiero decirte cómo calcularlas todas en los casos en que uno tenga chance. ¿Y cuáles son los casos donde uno tiene chance? Cuando estos an-1, an-2, a1, a0 no son funciones de t, sino que son constantes, son numeritos. O sea, si te digo la derivada quinta más 4 veces la derivada cuarta, más 3 veces la derivada 3, más 5 veces la derivada primera, menos 3 veces la función x igual a 0, te voy a decir cómo tratar de calcularlas todas las soluciones de esa ecuación de orden 5. Y lo mismo que hice antes, como todas las del sistema de primer orden son equivalentes a todas las soluciones de una ecuación de orden 5, voy a hacer lo mismo de antes. Voy a empezar por sistemas de primer orden y después ecuaciones de orden 5 van a ser incluso más fáciles. ¿Bien? Ese es el plan. Ese es el spoiler de las clases que vienen.
Y por fin vamos a poder calcular de manera más o menos sistemática soluciones de ecuaciones diferenciales. Ahora, fíjense que son soluciones de ecuaciones muy particulares. Son lineales y con coeficientes constantes. En general tenés que tener una suerte increíble para que esto sea así. No va a ser así en la naturaleza, en la vida común. Lo más normal es que te aparezca un seno de 3x1 ahí. Y ya fuiste. Fuiste quiere decir la solución exacta es muy difícil de calcular. En general no es calculable. ¿Bien? Pero para calcular todas las soluciones de un sistema o de una ecuación de orden n, lo que más necesito es este enunciado que dice que son un espacio vectorial de dimensión n. Porque para calcularlas todas, lo único que necesito, que no es poco, pero lo que necesitamos es encontrar una base de n funciones linealmente independientes. Y, bueno, el objetivo entonces es calcular una base, calcular n. En lugar de calcular infinitas, tengo infinitas soluciones posibles. En lugar de calcular infinitas soluciones, quiero solo calcular una base. Y con eso las tengo todas. Pero para eso tuvimos que probar antes el teorema, que dice efectivamente esto es así. Y esto no es así en general. Si uno tiene un seno o un coseno dando vueltas por acá en el medio, está perdido. No necesariamente no van a ser un espacio vectorial, no voy a tener una base. El tratar de calcular todas las soluciones de una ecuación no lineal, en general no. En general no, y no porque seamos torpes. En general no, porque no hay esperanza. No way. ¿Bien? Muy bien. ¿Más dudas, preguntas, cosas? ¿No? ¿Puedo preguntar yo ahora, ¿cómo se sienten con esta segunda mitad de la materia? ¿Les gusta más que la primera mitad? ¿Les gusta menos que la primera mitad? Honestamente está muy buena esta parte, pero está costando bastante también. ¡Ay! Terrible, terrible. Bueno, mucho ánimo. Véanse las teóricas de nuevo, si tienen alguna duda o lo que sea, y mándenme un correo electrónico sin ningún problema. Si me mandan un correo electrónico con alguna duda, pregunta o comentario o cosa, yo puedo tratar de responderles por correo electrónico lo que pueda, y cualquier cosa podemos tratar de hacerlo en clase de nuevo. O podemos tratar de reverlo, aclarar alguna duda, lo que prefieran. Vuelven a mirarlo, pero para saber simplemente qué les gusta, les entusiasmó más la primera parte les pareció más linda con las curvas y las superficies y las integrales. A mí me pasa que salgo más quemada de estas clases que de la primera parte. Ok. Eso más me pasa, que es como mucha información que tengo como que procesar bastante para entenderla. Ok. Esto es más nuevo que lo anterior, porque en lo anterior tenían que, está bien, es nuevo también porque integrar sobre una superficie o sobre una curva, pero de alguna manera eran integrales de las antiguas o de las cosas. Resolver ecuaciones diferenciales es como conceptualmente distinto, es resolver una ecuación donde la incógnita es una función y donde lo que te dan es una combinación entre la función y sus derivadas. Y esta materia es la primera vez donde aparecen este tipo de cosas. Pero bueno, es parte de la vida, hay que en algún momento iban a aparecer. ¿Te puedo hacer una pregunta, Julia? Sí, claro. Estoy mirando esta matriz, la de la W, el Wronskiano, como se llame. Sí. Y por cómo definimos x1, x2, ¿x2 no es x1 derivado? No, esta x2 es la segunda solución. Y entonces la tira que le corresponde a la segunda solución es esta. Ponete que la primera tenés un sistema, tenés una ecuación de segundo orden, tenés dos soluciones. x1 es e a la t y x2 es el coseno de t, pongamos. ¿Está bien? Entonces, con la primera solución de tu ecuación de orden 2,
Agarrás y decís e a la t y su derivada. E a la t, e a la t. Esta es e a la t, e a la t. Eso es lo que vas a poner en la primera columna. Ahora agarrás la segunda, que tenía el coseno de t. Ponés el coseno de t y la derivada del coseno. Coseno de t menos seno de t. Y esa matriz de 2 por 2 es a la cual le calculás el determinante. ¿Está bien? Esta x2 Ok, chiquita está bien, claro. no es la segunda coordenada del vector no sé qué, es simplemente la segunda solución de las n soluciones que tenés en tu ecuación de orden n. Sería como la X mayúscula. Sería como la x mayúscula, sí, efectivamente. Las x mayúsculas son... Es lo que va en la columna. Es lo que va en la columna. Y exactamente eso es lo que tenés. ¿Dónde está? Ah, me perdí. Acá. Lo que tenés acá son las X mayúsculas puestas como columna, pero las X mayúsculas que corresponden a estos X1 chiquita, X2 chiquita, XN chiquita. Claro, porque acá cada X mayúscula, digamos, X1 mayúscula depende de X1 chiquita porque es X1 chiquita derivada, es como que yo te puedo dar nada más la chiquita y te armás la mayúscula, digamos, por esa relación. La X mayúscula tiene adentro, como en sus coordenadas, tiene las derivadas de la X chiquita. Entonces, la X mayúscula que tenés acá tiene en sus componentes las derivadas de la primera de las X chiquita. Esta tira son las derivadas de la segunda X chiquita, que son las que corresponden a las coordenadas de la segunda X grande. Las pongo como columna, calculo el determinante y ya está. Si me dio distinto de 0, estoy salvado. Si me doy distinto de 0, estoy salvado. Si me da distinto de 0, esta porquería, estas x1, xn, eran una base de soluciones del problema original, de la ecuación de orden n. ¿Bien? Ok, perfecto. Good. Julio, te hago una pregunta que no es mía, que está en el chat. Dale. Preguntan si la demostración tiene alguna relación con que el operador derivada es isomorfismo. Sí, la demostración, la base de toda esta demostración y de toda esta historia se basa en que la derivada es un operador lineal. Derivar es lineal y entonces cuando uno tiene esta combinación igual a 0 y deriva, está todo bien. Porque deriva cada una de las funciones estas de acá. Entonces sí, efectivamente, esto de que las soluciones de una ecuación diferencial lineal, homogénea, sean un espacio vectorial de dimensión n, la base de la historia de por qué funciona es porque derivar es lineal. En el sentido ¿no? Derivar una suma es la suma de las derivadas y derivar el producto de una constante por una función da la constante por la derivada de la función. Entonces, esas son las propiedades de la derivada que te hacen que todo esto sea lineal y sea un espacio vectorial y tenga una base y no sé qué. Sí. Es verdad. Bien. Y en algún momento vamos a ponernos un poquito más técnicos o cáusticos y uno piensa ¿qué es la derivada? La derivada es un operador que agarra una función y me devuelve otra función. Es una cosa de funciones en funciones, del espacio de todas las funciones posibles en el espacio de todas las funciones posibles. En realidad, si quieren, del espacio de todas las funciones que sean C1 en el espacio de todas las funciones continuas. Y eso es la derivada, pero es lineal. Eso es cierto, lo estamos usando. Hablando de esto del álgebra, en algún momento puede ser que a mí me dijeron esto, que hay una demostración que involucra formas de Jordan. En su momento, te estás adelantando 2 clases, pero en su momento, para saber calcular todas las soluciones de un sistema lineal como este, con coeficientes constantes, cuando estos son numeritos y no funciones de t, vas a hacer algo que es prácticamente igual o es equivalente a calcular la forma de Jordan de la matriz de los coeficientes que aparecen. Pero todavía no calculé ni una solución, así que
Dame 2 clases más y vamos a llegar, eventualmente vamos a llegar hasta ahí. ¿Bien? Y si la pregunta es si necesitan saber calcular la forma de Jordan para calcular esto, no necesariamente. Lo que yo te voy a dar es una receta de cocinero de agarre el vector 1, póngalo acá, multiplique por esto y súmele 3 y dale para adelante y funciona. ¿Bien? Para aquellos físicos que ya hicieron matemática 2, ya saben calcular la forma de Jordan, o ya lo vieron algo que tiene que ver con la forma de Jordan en matemática 2 para físicos. Para los matemáticos lo deben estar viendo en paralelo con esto en álgebra lineal. Y los químicos creo que nunca van a tener forma de Jordan en su vida, pero no se preocupen, la forma que les voy a dar de encontrar los vectores correspondientes es hallar la forma de Jordan al final, así que no pasa nada. Es exactamente la misma cuenta. ¿Bien? ¿Y qué me falta? Meteorólogos. Meteorólogos creo que tienen matemática 2 con los físicos, si yo no me equivoco. Me parece que sí. Creo que sí. Creo que ciencias de la atmósfera tiene creo que tiene las mismas matemáticas que física. Pero puede que me equivoque. O sea, porque... No, Ahí por el chat están diciendo que no. Que cambiaron el plan. Bueno, 1000 perdones. Me falló el plan de estudios de meteorología. Julio, una consulta. Uno Vale. obtiene de alguna manera con lo que vamos a ver en las próximas clases, un conjunto de soluciones y después arma la matriz para calcular el determinante. Si el determinante da igual a 0, Sí. deshabilita todo el trabajo hecho sobre la obtención, si esa diapositiva. No, ¿Cómo queda todo, digamos, si me da igual a 0 ese determinante? no, encontraste n soluciones que no son una base de soluciones. Entonces, con esas n soluciones no te alcanza para describirlas todas, pero encontraste n soluciones. O sea, hay que seguir trabajando, digamos, de alguna manera para obtener este... Igual que en R2. Suponete que estás en R2 y te doy 2 vectores, los 2 vectores canónicos. Con los 2 vectores canónicos, el determinante de la matriz formada por el 1, 0, 0, 1 es distinto de 0 y esos dos son una base de R2. ¿Está bien? Encontraste 2 vectores, son una base de R2, todos los demás en R2 los podés describir a partir de estos dos. Ahora, suponete que hubieras encontrado con algo de mala suerte el 1, 0 y el 2, 0. Son 2 vectores que apuntan en la misma dirección, uno es un poco más largo que el otro, nada más. Bueno, el determinante te da igual a 0 y no encontraste una base. Con el 1, 0 y el 2, 0 no podés describir todos los vectores de R2. ¿Pasó algo grave? No, no pasó nada grave. Tenés que buscar, tengo que encontrar uno más, tengo que encontrar uno que me forme una base. Yo quiero una base, por eso quiero que este determinante sea distinto de 0. Pero no es que tengo que tirar todo a la basura, encontré dos soluciones, o encontré 5 soluciones en este caso. Y en ese caso hay, de que no puedas encontrar la base, ¿hay algún mecanismo, digamos, de aproximación o algo como para poder...? Hay un mecanismo posta, que vamos a ver el mecanismo posta, que te permite encontrar una base siempre. Siempre que esta... Pero eso si las ecuaciones tienen... Perdón. Sí. No, eso si las ecuaciones diferenciales, si el conjunto de ecuaciones diferenciales tiene solución. Pero yo estoy preguntando si no la tuviera. Siempre tiene solución. Siempre estos, el teorema dice, primer punto, todos estos sistemas que estamos tratando tienen una única solución definida en un intervalo muy grande, el intervalo maximal posible. Además, el conjunto de todas las soluciones posibles es un espacio vectorial de dimensión n, así que una base tienen. Acá hay una base de n funciones seguro. Todo esto te garantiza que lo que estás buscando existe. ¿Está bien? El primer punto te dice, las soluciones de lo que vos querés encontrar, bueno, hay una solución y además es única dadas las condiciones iniciales. El segundo punto de lo que vos querés tener es el conjunto de todas tus soluciones posibles, lo vas a poder describir con encontrar una base de n funciones linealmente independientes.
Y el tercer punto te dice, bueno, si me das n funciones, que sean soluciones de mi ecuación diferencial, yo sé decirte si son linealmente independientes o no. Y te lo sé decir con una cuenta accesible, digamos, calculando derivadas como chino, pero bueno, no pasa nada, calculé. Ahora lo que viene después es, vamos a encontrar una forma, siempre que los coeficientes estos sean constantes, siempre que los numeritos estos no dependan de t, estos de acá, los an-1, an-2, a1, a0, si todos estos en vez de funciones de t son numeritos constantes, con coeficientes constantes tengo una manera sistemática de encontrarte todas las soluciones, de darte una base. Y sé cómo hacer para construir una base. Te la puedo construir a pelo, digamos. ¿Bien? Ahora, ¿para qué me sirve a mí? Si vos me decís, si te la puedo construir a pelo, ¿para qué me sirve esto del determinante? Bueno, porque una vez que la construí es muy fácil verificar si eso no es. Entonces es cómodo muchas veces tratar de verificar si eso no es. ¿Mm? ¿Bien? Es como en R2, piénsenlo en R2. ¿Cómo hacía para construir una base en R2? ¿Cómo se construye una base fácil en R2? Se agarra un vector no nulo, se calcula el ortogonal a ese vector y ya está, ya tengo una base en R2. Bueno, entonces va a ser lo mismo. Agarren una cosa de esta manera, pónganla acá, pónganla allá. Es una receta, como una receta de cocina. Agreguen sal, un poquito de pimienta, le ponen no sé qué, al horno 20 minutos, sale del horno 20 minutos, déjelo reposar, después de dejarlo reposar, mezcle con lo anterior, horno 20 minutos de nuevo y estamos listos. Va lo mismo. ¿Bien? Muy bien. Julio, ¿te hago otra pregunta? Sí, la que quieras. Es bastante pavo porque es notacional, pero no me llevo muy bien con cómo leer ciertos ejercicios. Por ejemplo, si me dan una ecuación diferencial y me piden que la resuelva, que es 3i de x más x de y es igual a 0. Sí. Y tengo entendido que, o sea, esa ecuación 3i de x más x de y igual a 0 es lo mismo que 3i más x por y derivado, digamos, como Sí. interpretándola en la evaluación. No me queda claro por qué esas notaciones son iguales, como que me pierdo entre los diferenciales y por qué eso es lo mismo que lo otro. Me es más cómodo evaluando verlo a mí, tipo el y derivado, lo entiendo mejor. Tapate un ojo, pasá el dx dividiendo, dividí todo por dx, y lo que te queda es el 3i más x por d de y dividido por d de x igual a 0, ¿verdad? Claro, exacto. Bueno, tu d de y dividido por d de x es tu y'. Ok, o sea, esa notación, la forma de entenderlo es haciendo eso, es como que es Sí, más bruto, digamos, en ese aspecto. sí. Joya, ok. Sí. Ahora, esa notación, con los diferenciales puestos así, lo vieron en la práctica, es muy útil cuando tenés que resolver una ecuación de estas ecuaciones homogéneas, que se llaman. ¿Está bien? Y es una notación más en la vida que no molesta mucho. La notación con las primas, el ponerle x', x1', x2', x3', es una notación muy buena o es una notación razonable cuando tenés derivadas respecto de una sola variable. Porque está claro qué quiere decir derivar, ¿no? Derivás respecto de la variable, la única que tiene, que acá la llamamos t en todos lados. Cuando tenés derivadas respecto de varias variables distintas, ya la notación prima no es buena, porque ¿qué quiere decir x' si tenés derivadas respecto de x y derivadas respecto de y? Estás en problemas. Para funciones que dependen de varias variables y ecuaciones que dependen derivadas respecto de varias variables, la notación de las primas no es buena. Es mucho mejor poner esta de dy a dx o el cirunflín este
de derivada parcial, ¿no? Derivada parcial de u respecto de x 2 veces, o lo que sea. Esa notación es mejor cuando tenés funciones de varias variables. Bueno, Pero está el punto también, ¿no? Porque hay un ejercicio de la práctica Sí, del está carbono el que dice punto. x puntos sobre x. Sí, el x punto les encanta a los físicos porque es la velocidad y x 2 puntitos es la aceleración. Y está bien, es otra notación más. En los ejercicios de la práctica creo que tienen todas las notaciones posibles, no sé si todas las posibles, pero tienen muchas notaciones diferentes y parte de eso está hecho a propósito de manera tal de que se habitúen a que se pueda notar de maneras diferentes. Cosa de que si el día de mañana aparece en la reacción química del tungsteno un X punto, digan, ah, bueno, está bien, no es nada raro, es la derivada de análisis 2. ¿Bien? ¿Pero está asociada a la velocidad o al tiempo? El X punto es, la X de t es la posición, X punto es la velocidad, X segunda, X 2 puntitos es la aceleración. En esta interpretación, ¿no? Si este es el modelo. Ahora, la X de t no tiene por qué ser la posición de la partícula en función del tiempo. La X de t puede ser el valor de las acciones en la bolsa de Tokio, o la X de t, que sea la solución de la ecuación diferencial esta, puede ser la concentración de la radiación en el tungsteno cuántico, yo qué sé, o lo que quieran poner ahí. O la cantidad de individuos en la especie biológica en el bosque patagónico, o lo que quieran modelar, lo que quieran medir, la cantidad física que quieran medir. Y puede depender del tiempo t, como la posición del móvil en función del tiempo, o el valor de las acciones en la bolsa de Tokio, o puede depender de otras variables. El número de animalitos en el bosque patagónico puede depender de la cantidad de nutrientes que tenga el río Pilcomayo, yo qué sé, o cualquier cosa por el estilo. No tiene por qué ser todo la posición en función del tiempo. Ese es un modelo muy común y muy fácil de imaginarse, porque uno piensa en el vuelo de la mosca, en lo que sea, en el tipo que va de Buenos Aires a Mar del Plata, con el auto, etc. Es un modelo fácil de pensar, pero puede ser cualquier otra cosa. Son dos cantidades, una cantidad que depende de otra, y lo que tengo como información o la cosa que tengo en la cabeza es cómo son las derivadas de esas cantidades, cómo se relacionan entre sí. Bueno, se Ok, repite. gracias. Trácate. Placer, al revés. Y de todas maneras, recuerden que todas las cosas que yo les diga de física, de química, de biología, de lo que soy un completo ignorante, me reconozco como una bestia total. ¿Bien? O bien, ¿alguna duda más, pregunta más, comentario más? ¿No? Muy bien, pásenlo muy bien y nos volvemos a ver el miércoles. Cuídense bueno, mucho. gracias por todo. Al revés, Gracias, gracias. profe, nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes y disfruten mucho de un poquito de nueva normalidad. Mucho ánimo, esperemos que cuídense mucho y esperemos que los casos no vuelvan a subir. Ojalá, igualmente, profe. Igualmente. Cuídese. Sí, sí. Chau, chau.